una vez más saludar a la gente del canal Iglesia Roca Santa 2. Gracias por compartir. Suscríbete al canal, dale a la campanita, y de esa manera todos los mensajes que estamos ministrando cada domingo, sé que va a ser de bendición para ti, tus amigos y tu familia. De verdad, gracias por ese apoyo. Y bueno, estate siempre pendiente cada vez que suene la campanita, porque es un mensaje nuevo para tu vida. Bueno, y en esta mañana seguimos con Judas, versículo 22. ¿Me escuchan claro? Sí. Versículo 22. Es cortico, pero transmite muchas cosas. Dice el libro de la carta a San Judas, versículo 22, dice: a algunos que dudan, convencerlos. Así, ya lo voy a predicar esta mañana. A algunos que dudan, convencerlos. El título del mensaje se llama El lado bueno de la duda. Suena algo extraño, ¿verdad? El lado bueno de la duda. ¿Cuántos alguna vez han dudado en la vida de algo o de alguien? Todo. Amén. Sin embargo, aquí el apóstol Judas analizaba el panorama de la iglesia en esa época y se daba cuenta que pocos eran los que estaban despiertos a los engaños de los falsos profetas. Los falsos profetas siempre han existido desde el comienzo del siglo. Yo no sé por qué la gente se sorprende si un pastor, un líder, un sacerdote comete una imprudencia bien grande, si eso desde un principio se ha percibido. Y aquí vemos que Judas está prácticamente hablándole a la iglesia en que estaban dormidos y que ese adormecimiento espiritual era blanco fácil para los engañadores. Entonces Judas analizaba que la iglesia no solamente había gente incauta que era engañada fácilmente por esas falsas enseñanzas, sino que también había el otro extremo, ¿verdad? Así como había gente fácil para engañar, había gente totalmente escéptica. Ya había gente que dudaba de que Jesús era el Mesías. Esa era la duda. Las razones no las sabemos cuáles eran, porque los que no creían en Jesús como Mesías, no sabemos cuál era el motivo, pero en una explicación hipotética puede ser que una de las cosas en que más se veía la duda era porque muchos de los que seguían a Jesús tenían presión familiar por ser discípulos de Jesús. ¿Ok? O sea, algunos decían: bueno, desde que yo conocí al Señor, prácticamente mi vida se ha convertido en una tragedia. Era lo que quizás algunos exponían en esa época. Y digamos que ser discípulo de Jesús en esa época iba a traer ciertos problemas de manera familiar, y uno de estos problemas era ser expulsado de las sinagogas. Ya, una de estas cosas en esa época era que si tú creías en Jesús como el Mesías, el Salvador, una de las cosas que te avergonzaba la sociedad judía en esa época era que te expulsaban del lugar donde ellos se congregaban. Ellos le decían sinagogas. Y para poner un ejemplo, en Juan capítulo 9, cuando ustedes en un capítulo largo, vemos un ejemplo. Yo no sé si ustedes recuerdan el joven que nació ciego. El joven que nació ciego, y que los discípulos, al verlo ciego, le preguntaron a Jesús: oye, Señor, ¿qué clase de pecado ha cometido este hombre? Y Jesús dijo algo: no, él no ha cometido ningún pecado, porque esto que él está percibiendo, está viviendo, es para mostrar la gloria del Señor. Y de hecho así fue cuando Jesús se acercó
ministró en la vida de este joven y le untó sus ojos con lodo y le dijo: ve y lávate en el tanque de Siloé, y en el nombre del Señor recibió un milagro. Amén. ¿Cuántos creen que van a recibir un milagro hoy también? Amén. El Señor va a untar lodo por la fe en tu vida. Amén. Entonces dice que este hombre recibió el milagro y vio. Y claro, cuando eso fue una noticia de mucha bullicio en ese lugar, porque wow, ver a alguien desde niño, desde que nació con problemas en la vista, eso fue tan sorprendente que llegó a oídos de los fariseos. Y los fariseos le dijeron: ven acá, ¿quién te dio ese milagro? Dice: un tal Jesús. Él dice así: un tal Jesús. ¿Y qué hizo? Bueno, hizo esto. ¿Y tú qué piensas de él? Bueno, yo pienso que es un profeta. Y dice que ellos, aún no convencidos, llamaron a los padres. Y fíjate que los padres, cuando los entrevistaron, los fariseos, que eran enemigos de Jesús, le dijeron: ¿es verdad que su hijo era ciego? Desde que él nació era ciego, pero ¿cómo recibió la vista? No lo sabemos. O sea, como diciendo, y más los padres dijeron: ya él está grandecito, pregúntele a él. Era como una manera de evitar ser expulsado de la sinagoga. Por eso los papás decían: si decimos que Jesús lo sanó, nos pueden expulsar. Mira cómo era la presión en ese instante de seguir a Jesús. Seguir a Jesús no era fácil, y muchos dudaban, porque Jesús, en vez de traer paz, lo que traía era problemas, y algunos dudaban de seguir a Jesús. Y entonces los fariseos le preguntaron a este hombre de dónde había recibido el milagro. Y bueno, ya ustedes conocen la respuesta. Y al final volvieron y llamaron al joven. Le dijeron: ven acá, queremos otra vez hacerte la pregunta: ¿quién te sanó? Y el joven, un poco molesto, él dijo: y se lo tengo que decir otra vez, ¿no es que ustedes quieren convertirse en discípulos de Jesús? ¿Y para qué con eso los expulsaron? Debate aquí. Necio, ignorante, ¿crees que no vas a enseñar a nosotros? Y dice que él salió expulsado y Jesús lo halló. Dice: ¿tú quieres conocer al Hijo de Dios? Y él dijo: ¿quién es para yo adorarlo? El que está frente de ti, ese es. Y empezó a adorarlo. Qué lindo. O sea, no era fácil ser discípulo de Jesús en esa época, porque te ganabas de enemigo a la familia. ¿Por qué? Porque veían a Jesús como un falso profeta, como el Hijo de Dios. Entonces, ¿sabes? Que Jesús se enteró de esto cuando supo que lo habían expulsado, y lo fortaleció en su fe, y este hombre adoró. Hoy en pleno siglo XXI seguimos en esta misma situación. Personas, por seguir a Jesús a la manera como Él demanda, óyeme, eso nos crea cierta tensión en algunas relaciones, ¿ok? Muchas veces por seguir a Jesús, eso nos forma intranquilidad. Es más, a algunos les molesta nuestra manera de vivir. Hay algunos, cuando quieren honrar al Señor en su manera de vivir, algunos son cuestionados, nos tildan de fanático, religioso, fuera de onda, como dicen los mexicanos. Amén. Nos tildan de locos, y no es fácil, ¿verdad? Sin embargo, dice la palabra del Señor que algunos dudaban porque ellos no sentían paz en seguir al Señor, y algunos eran expulsados, otros eran echados. Y sabes que hoy algunos, en haber conocido a Jesús, se les ha convertido en un calvario. No todos, pero algunos hemos vivido esa experiencia. Yo, por general, cuando me convertí a Jesús, muchos de mis amigos se distanciaron de mí. ¿Por qué? Porque decidí seguir lo que el Señor demanda. Y fíjate que cuando nosotros, pero eso a mí me afirmó más, me trajo más convencimiento de que de verdad yo amaba al Señor.
Y cuando tú y yo veamos gente débil que está luchando por entrar a la puerta estrecha, es ahí donde la iglesia tiene que dar un gran respaldo, porque es un alma que está en peligro. ¿Ok? Usted cuando vea a alguien buscar de Dios, usted no lo puede dejar solo. Usted tiene que hacer un acompañamiento, porque el enemigo no lo va a dejar quieto. Es más, si usted ahora tiene problemas, ahora que está buscando de Dios, se le han acrecentado los problemas, es debido a eso. El enemigo no quiere que usted entre por la puerta estrecha. No es fácil entrar al reino de los cielos. La Biblia dice que el mundo tiene una puerta demasiado ancha, dice, y muchos son los que entran por ella. ¿Por qué? Porque el mundo ofrece comodidad, placer, amén, ofrece tantas cosas, ofrece desorden. En cambio, las cosas de Dios ofrecen ¿qué? Disciplina, organización, sacrificio, y esas cosas no nos gustan. Definitivamente no es fácil entrar al reino de los cielos, y no es fácil. ¿Sabes por qué? Porque el objetivo más primordial de un hijo de Dios, óyeme bien, es la vida eterna. ¿Ok? Es la vida eterna. ¿Y por qué la vida eterna? Hombre, ¿por qué nos cuesta tanto entrar al reino de los cielos? Hombre, porque esa heredad que recibimos de la vida eterna fue pagada con dolor, sufrimiento, ¿ok? Fue agonía y una muerte en la cruz que fue Jesús. Es algo con un valor incalculable, pero lastimosamente a la humanidad no le interesa para nada en cómo murió Él por ti. Y quizás no le interesa porque para ellos cristianismo es sinónimo de prohibiciones o de prohibir cosas. Es sinónimo de sujeción, de sufrimiento. Es pensar más en mí mismo que en el prójimo. Y recuerden que el mundo está ligado al egoísmo. ¿Ok? O sea, fíjate que no es fácil. Por eso algunos dudan, algunos tropiezan cuando van camino. Por eso es que usted cuando viene a la iglesia, cuando viene al lugar donde nos reunimos, ese domingo se le presentan obstáculos. Es más, ese día aparece el señor de la pereza, y ese día es el que tiene más sueños, inconvenientes, se le daña todo. ¿O no? Claro. Hasta los zapatos que usted ese día se va a colocar no los encuentra, lo encuentra del otro lado. El asunto es que el enemigo no quiere que usted llegue, porque a él no le conviene que usted sepa la verdad, porque cuando usted sepa la verdad lo hará libre. ¿Sabes que los primeros creyentes de la iglesia en el tiempo del apóstol Judas, ellos percibieron mucha persecución? Y quizás algunos digamos de ellos y aún sus familiares fueron quemados o traspasados con armas blancas. Hoy en día tú y yo estamos en un paraíso. Tú dices que eres cristiano y no te pasa nada, pero en la época del apóstol Judas, ser cristiano era tener la muerte en la espalda. Imagínense que usted le diga que lo van a matar. ¿Usted cómo andaría en su casa? Con las ventanas cerradas, ¿sí o no? Cada toque que hacen en la puerta, usted entra en una expectativa. No es fácil. Yo he andado con gente que ha estado amenazada de muerte y la vida de ellos no es fácil. Viven atormentados. Yo conocí el caso de una joven muy pudiente donde tuvo noviazgo con un militar de alto rango y ella no quiso saber más nada de él y él le dijo que la iba a matar, y esa niña entró en un problema psicológico, sufría de paranoia. Y yo viví con mi esposa cuando éramos novios, vivíamos acompañándola, y todo el que entraba al supermercado: me van a matar, ese es el que entró con la bolsa. No, ese es un cliente de aquí, no te preocupes, no es fácil. Y ser cristiano en esa época era eso, que cualquier soldado romano podía llegar y dice: ah, tú eres seguidor del tal Jesús, y te mandaban a matar o te quemaban la casa.
Entonces algunos decían, bueno, pero ¿para qué seguimos a Jesús? Mejor no nos acerquemos. Y dudaban. Por eso Judas dice, a los que dudan, convenzan, háblenle de que el Señor los ama y que la vida temporal no es nada comparable con lo que el Señor tiene para ellos. Fíjate que muchos de los familiares fueron quemados, otros fueron entregados a los leones. A veces uno ve un león con una actitud en una jaula y medio se acerca y lo mira a uno. Ahora imagínate que te coloquen un león en vivo y en directo ahí sin nada. ¿Tú qué harías? Wow, así pasó. Muchos cristianos murieron, prefirieron caer en la boca de los leones que negar el nombre de Jesús. La pregunta que yo te hago es, ¿qué tan fuerte está tu fe en no negar al Señor? Fíjate que algunos quizás decían, ¿dónde está Dios? En estas circunstancias tan complejas, ¿dónde está Dios? No lo entendemos. ¿Será que nos abandonó? Y quizás la situación que hoy estás viviendo no la estás entendiendo. Quizás no sabes qué va a ser de tu futuro mañana. No sabes qué va a pasar con la persona que tú más quieres, que tú más amas. Pero de una cosa sí sé, que el Señor sí sabe lo que te espera el mañana. Porque Él es el dueño de tu mañana. Y tienes que aprender a descansar en el mañana del Señor. La condición humana es vacilante y débil. Incluso la mayoría de nosotros experimentamos dudas y vacilamos en nuestra fe. Sobre todo cuando y más cuando sabemos hacia dónde vamos. Mas sin embargo las cosas, óyeme bien, cuando no nos salen bien o no dan buenos resultados, ahí empieza la duda a penetrar en nuestro corazón. En la Biblia la duda es bastante cuestionada. De hecho, Jesús describe la duda como lo opuesto a la fe. Para que lo lea en su casa, Mateo 14:31, Mateo 21:21, Marcos 11:23. Jesús cuestiona a aquellos que no tienen fe. Incluso el apóstol Santiago también cuestiona a aquellos que no tienen fe. La pregunta es, ¿alguna vez has luchado con la duda? Y estoy seguro que vas a responder que sí. Y cuando la duda entra en nuestro corazón, óyeme, nos afecta. Porque en la realidad nadie tiene una fe duradera. Nadie. Es difícil encontrar a alguien completamente en una fe ciega. ¿Ok? Cuando la duda entra en nuestros corazones, nos pone a estar un poco inseguros. Ahora, el no tener una fe duradera, óyeme, el no tener una fe duradera, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos crecer y ser más fuerte hoy de lo que era ayer. Tú tienes que crecer. Lo que tú estás viviendo hoy con tu familia, lo que tú estás viviendo, lo que está pasando en el mundo, el hambre que viene, la guerra que se avecina, la gasolina va a aumentar, el petróleo escasea, pocos van a hacer el privilegio de comprar alimentos tan caros. Pero ¿qué necesitas ahí? Tener fe en el Hijo del Señor. ¿Ok? Fíjate que muchos dudaron de su salvación. Muchos dudan de la salvación de Jesús. Otros dudan del amor de Dios. Algunos dudan de la promesa que Dios les ha dado. Yo sé que algunos aquí dudan de lo que Dios te prometió. Es más, algunos están resentidos con Dios, que dicen, yo no quiero recibir más profecía de nadie. Hay un libro que se llama Desilusionado con Dios, cómpreselo, buenísimo. Y Dios no desilusiona a nadie. Él sabe lo que está haciendo contigo. ¿Ok? Entonces, muchos dudamos, algunos dudan de la existencia de Dios. Y sabes que, sin embargo, cuando la duda llegue a tu vida,
No debes sentirte culpable por esto, sino más bien hagamos la manera de despejar toda duda en nuestros corazones. De hecho, Juan el Bautista, a quien Cristo llamó al hombre más grande que ha nacido, en Mateo 11, versículo 11, ¿saben qué Jesús dijo? Jesús dijo algo interesante: no he visto hombre tan grande como profeta como Juan el Bautista. Sin embargo, oye iglesia, Juan el Bautista dudó de que Jesús era el Mesías. Le preguntó a sus discípulos: ¿es verdad que tú eres el Mesías? Después que lo bautizó, después que vio al Espíritu Santo descender sobre él. Sin embargo, Juan, en el momento más difícil, preguntó: ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? Mas Jesús, por misericordia, dijo algo: dile a Juan que los ciegos son sanados, los cautivos son libres. Fíjate que la habló de una manera misericordiosa. Esa es la iglesia. Y algunos dudan de que Cristo viene pronto, pero el Señor viene. Y tenemos nosotros como iglesia, sobre todo nosotros como pastores, despertarlos a ustedes espiritualmente, que esa es una realidad. Que el mundo no siempre va a estar así. Llegará un día donde la trompeta sonará, donde los muertos resucitarán y los cuerpos mortales se convertirán en cuerpos glorificados. Eso va a ser algo estruendoso. Eso va a ser algo que se va a escuchar en cada rincón del mundo. Y de pronto hoy estás dudando: Señor, ¿será que entro o no entro? ¿Será que te sigo o no te sigo? No dudes más. No hay, el mundo no te puede dar una respuesta contundente. Al contrario, el mundo te da noticias tristes, noticias trágicas. Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer como iglesia cuando la gente empieza a dudar? Cuando tus hijos empiezan a dudar, cuando algunos de tus hijos, tus amigos piensan que la Biblia es una fábula, que eso es puro cuento chino, que eso se lo inventaron para crear miedo, temor. ¿Saben que el primer punto es que cuál es la misión que nosotros nos toca como iglesia? Porque Judas estaba en una orden, le estaba diciendo a la iglesia: miren, a esos que dudan, convénzalos, no lo dejen ir. Y la pregunta es: ¿cuál es el primer punto? Bueno, tenemos que hacer con los que dudan, tener compasión de ellos. Diga conmigo: yo voy a tener compasión de ellos. Ok. Por lo general, al que duda lo cuestionan duro, pero Judas nos da a entender que por favor tenemos que entenderlos, más bien enfocarnos o esforzarnos para confortarlo y edificarlo. Nos toca a nosotros perseguirlos, hacer un seguimiento. Mira, ¿por qué? ¿Qué te sucede? ¿Qué te pasa? Porque ellos tienen lucha, sobre todo los nuevos, sobre todo los jóvenes. Ellos tienen lucha. Y a veces vemos los jóvenes disfrazados y dicen: mira que ya está. No, tenemos que tener paciencia con ellos. Y hay que orar. Y como uno ha vivido tiempos, porque yo fui un hombre muy parrandero, y Dios me sacó a mí de ese lugar, y lo hizo Él a través de la oración de mi madre. Y así te digo yo, madre, padre, que me escuche, y de pronto tú algún día vas a ser papá, en un futuro vas a tener hijos rebeldes y difíciles, pero la mejor manera de entenderlo es orar por ellos. Porque ese trabajo no es tuyo. Tú haz lo que tengas que hacer, habla de la palabra, ellos no te van a escuchar, pero te toca a ti orar. Amén. Amén. No es fácil lidiar con los escépticos, pero necesitan tener piedad de nosotros. Y puede que tengan que responder la misma pregunta: oye, mami, ¿quién hizo a Dios? ¿Ustedes me han hecho esa pregunta? ¿Quién hizo a Dios? Quizás te van a hacer la misma pregunta varias veces, pero míralo por el lado positivo. ¿Sabes por qué? Porque más bien lo tienes que analizar como una oportunidad
de que tú tengas paciencia. Tienes que tener paciencia con los nuevos. Tienes que tener paciencia con tus hijos. Tienes que tener paciencia con aquellos que no quieren buscar a Dios como tú quieras. Tienes que orar. Y Dios también está tratando tu paciencia. ¿Cuántos quieren ver a sus hijos a los pies de Cristo? Amén. Pero tienes que tener paciencia. Y a veces queremos como que cogerlos y ponerlos en el piso y ponerle como que el pie en el cuello. O te conviertes o te conviertes. No, así no. Segundo punto. Tener duda nos demanda una fe más profunda. Te estoy hablando de la duda. Ahí donde la duda tiene su lado positivo. Tener duda te demanda tener un conocimiento más profundo o una fe más profunda. Fíjate que muchos de nosotros, digamos, a temprana edad, nuestros padres nos dieron una fe superficial. O sea, recibimos una fe pasiva a través de nuestros padres o en el colegio. Pero a medida que fuimos creciendo nos dimos cuenta, óyeme, que la vida tiene muchos sinsabores. Levanten la mano los que han tenido luchas en la vida. Todo. Nos damos cuenta que cuando crecimos, la vida no era como nos imaginábamos. Cuando estábamos niños nos juntábamos a jugar y pensaba que la vida solo era jugar. Y uno nada más abría la boca, mami, hambre, y listo. Pero ya cuando tú creces te das cuenta que la cosa es de otro color. Y entonces cuando tú ves que la vida tiene unas cosas extrañas, es cuando la fe, nuestra fe empieza a ser probada a través de circunstancias bien complejas, incluyendo la tentación. Entonces, en medio de la duda, muchas veces no sabemos cómo resolver el asunto, digamos, de esos cambios que son tan significativos para nosotros. Nos damos cuenta que la fe, la que teníamos, las que nos enseñaron nuestros padres, las que nos enseñaron en el colegio, no eran suficientes, e incluso para enfrentarnos a ese tipo de situaciones. No sabemos cómo defendernos, y es más, la verdad no era tan verdad, valga la redundancia, y nos damos cuenta que estábamos equivocados. Amén. Entonces, a veces la fe que tú tienes, iglesia, no es suficiente. Es más, cuando empiezas a tener miedo de esos apoyos que tú tienes, de algo, de alguien, y tú preguntas, oye, ¿qué será algún día si en caso X o Y persona se empieza a ir de la vida? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? A ver. Entonces necesitamos abrazar una fe más profunda, donde muchas veces nos cuesta. Además, Jesús, cuando no veía una fe profunda en sus discípulos, se enojaba con sus discípulos, porque sabes que Él les enseñaba a cómo tenían que manejar la fe, y Él pensaba que a lo mejor sus discípulos iban a hacer lo mismo, pero algunas veces les dijo, duro de corazón, ¿hasta cuándo he de soportarlo? Y sabes que tú necesitas una fe más profunda. Estos tiempos que vienen, iglesia, necesitas una fe profunda. Necesitas una fe de convencimiento. Esa fe que es prácticamente te pueda mover de lo que tú crees al final de estos tiempos. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo acreciento mi fe? A través del conocimiento de la palabra. Tienes que crecer en la fe. Aleluya. ¿Sabes que algunas veces Jesús les dijo, duro de corazón? ¿O es que ustedes no tienen fe? Ellos sabían que necesitaban crecer más. Y a veces las grandes dudas resultan en una fe más fuerte. Algunas veces tu fe no va a ser suficiente. Pero sabes, Dios hoy te viene a dar fuerza.
Hoy Dios te viene a dar aliento. Hoy no sabes qué va a pasar mañana entre un mes, pero hoy Dios va a derramar fe, esa fe sobrenatural, cual nunca antes habías tenido. El Señor va a abrazarte, el Señor va a agarrarte de la mano, no vas a estar solo. Y aunque todos te abandonen, el Señor estará contigo hasta lo último de la tierra. Así que a veces vale la pena dudar para crecer de una manera más profunda. Cuando la palabra o alguien en el púlpito te está hablando y tú dudas, es importante que investigues. Es importante que no todo lo que te digan es verdad. Cuando tú dudas de alguien, tú haces un análisis de esa persona. Si es verdad lo que está diciendo o es mentira. O sea, a la vez la duda nos ayuda a analizar o hacer un análisis de lo que te están diciendo. Usted, cada vez que yo venga acá a predicarles algo, usted tiene que analizarlo, verificarlo en su casa. Y por eso es que vivimos un mundo de engaño. Y por eso la mayoría de los que engañan tienen mucho dinero. ¿No se dan cuenta que lo que hacen los falsos empresarios, estafadores, ¿por qué tienen dinero? Porque hay mucha gente incauta. Y tenemos que analizar todo. Todo lo tienes que analizar. Aunque te presenten el negocio más lindo, aunque te presenten la hamburguesa más linda, analízalo. Tercer punto. No todas tus dudas van a recibir respuesta. No todas tus dudas van a recibir respuesta. A veces queremos todas las respuestas de manera inmediata. Queremos comprender las cosas completamente antes de comprometernos con Dios. Y sabes que aun cuando Dios nos ha revelado muchas cosas, y hay muchas cosas que podemos entender, hay cosas secretas que solo le pertenecen a Él. Y Dios le responde a alguien aquí, porque es un misterio lo que Dios te va a responder. Y yo te voy a dar la respuesta porque es un secreto mío. Dice Deuteronomio 29:29, Nuri, que las cosas secretas pertenecen a Dios. Y tú le preguntaste a Dios, ¿por qué te llevaste a lo que yo más amaba? Y Dios te da esta respuesta: porque esa persona es mía. ¿Por qué te lo llevaste cuando yo más lo necesitaba? Porque esa persona yo la hice, yo la creé, no fuiste tú. Te la presté y decidí llevártela. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Hay momentos en que Dios revela cosas, sobre todo cuando estamos ministrando. A veces Dios revela nombres, a veces Dios revela circunstancias, a veces Dios revela cosas guardadas en tu corazón, a veces no. Y nunca seremos capaces de comprender exhaustivamente la Trinidad. O sea, es un misterio la Trinidad. Es un misterio porque Dios permite el sufrimiento. Porque a veces Dios nos pone a sufrir. Es un misterio. Pero eso no tiene que poner en duda el amor de Dios. Porque a veces cuando nos enfermamos decimos, pues es que Dios me abandonó. No, Dios no está abandonado. Simplemente que Él necesita pasarte por un proceso para que tú veas la gloria del Señor en cómo el Señor te ama. Fíjate que tenemos que descansar en Dios cuando lleguen los sufrimientos. No dudemos de su amor, porque Dios permite ciertas cosas que no entendemos. Ese es otro misterio.
Lo importante es que su Santo Espíritu nos consuela en el dolor más intenso. ¿Ok? Porque el enemigo es así. El enemigo nos hace preguntas. La gente nos hace preguntas. ¿Por qué si Dios es amor, por qué permite tanto dolor? ¿No han hecho ustedes esa pregunta? Claro. Pero se la dejo de tarea. La respuesta la hay con esa pregunta. Dios sabe que detrás de estas cosas siempre vamos a ver un beneficio del Señor. Ahora, los misterios de Dios aún son beneficios para nuestra fe. Aleluya. Aún los misterios son un beneficio para nuestra fe. Es más, Pablo lo reafirma en Romanos 8, versículo 28. Y dice, Nuri, Romanos 8, 28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. ¿Tú no te has dado cuenta que las cosas difíciles que te pasan al final te dejan una enseñanza? Y por ponerte un ejemplo, cuando tú estás pasando por pruebas difíciles, ahí te das cuenta quiénes son tus amigos, quiénes son tu familia. ¿O no? A veces Dios permite enfermedades. Porque hay gente que tiene una parla, perdón la expresión, para decirte cosas bonitas. Te amo. Tú sabes, cuando yo te veo, te me eriza la piel. Mentira. Cuando estás enfermo, el primero que se pierde no aparece ninguno. Cuando hay herencia, así todo el mundo aparece. Te aparecen hasta hermanos que nunca habías conocido. Así es el ser humano. Y a veces los sufrimientos Dios los admite en nuestra vida para ver eso, para ver el corazón de la gente, para que tú también te conozcas. Porque a veces pensamos que somos demasiado buenos, que los demás son los culpables, yo soy la víctima. No, Señor. A veces en medio del dolor sabemos que hay dentro de nosotros. Oye, qué pensamiento se me ha pasado cuando esta persona me hizo esto. Se me vinieron unas ideas, hasta planes tenías para matarlo, imagínense. Porque a veces el corazón es así. Y maldecimos a la gente y le deseamos lo peor. Por eso es que muchas veces hay cosas que no entendemos, pero Dios sí las entiende. Romanos 8, 28. Todas las cosas nos ayudan para bien. Cuando Dios te quita algo, sabe por qué lo hace. ¿Y sabes por qué? Porque te tiene algo mejor. No te pongas a pelear con los designios de la vida. No te pongas a pelear con las circunstancias que estás viviendo. Dios puede cambiar tu lamento en baile y tu tristeza en danza. Hoy puede tener una economía en crisis. En un mes, quién sabe dónde estará. Estará en las islas de Hawái. Y ya es así, amén. Pero no te lleves a nadie, ¿ven? Este es tú sola. ¿A cuánto le está hablando el Señor? Amén. Número 4. Vive de acuerdo a la fe que tienes. Vive de acuerdo a la fe que tienes. Fíjate que no todas las dudas se convierten en una incredulidad absoluta. Hay dudas que a veces nos llevan a buscar una verdad más profunda. Y cuando afirmamos, cuando encontramos esa verdad, entonces descansamos en una afirmación correcta. Y de esa manera, óyeme bien, y de esa manera puedo echar para siempre esa duda que me llenaba de incertidumbre en todo tiempo. Por poner un ejemplo, una mujer sabe cuando el esposo le es infiel, ¿o no? Sí. Ella sospecha. Ella sospecha, pero no se atreve a investigar porque no quiere conocer la realidad, ¿o no? Pero es mejor soltarse. ¿Cómo que es el dicho? ¿Es mejor qué? Soltarse que estar ¿qué? Colgando. ¿Así que?
Para estar guisando, mejor es caer. Amén. ¿Sabes que una de las dudas más comunes de los cristianos es esta? ¿Será que el día en que yo me muera seré salvo? Sería una buena pregunta, ¿cierto? ¿Será el día en que yo me muera seré salvo? Sería una buena pregunta. ¿O qué experiencia voy a tener yo después que parta de este cuerpo? Eso es una. Las otras sería, ¿será realmente que el infierno existe? ¿O será que Dios cuida de mí como dice su palabra? ¿Será que Dios oye todo lo que le pido? Porque yo varias veces le he pedido respuesta, pastor, y Dios no responde nada. Esas son muchas las preguntas más comunes, y son muchas, pero quise escoger las más comunes porque se las he escuchado a muchos. Y te voy a dar un consejo con esas preguntas. No te compliques la vida. Amén. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Para que descanses y nunca dudes de por qué aquello, por qué lo otro. Número uno, en ese punto. Tu nacimiento no fue un accidente. Es decir, si naciste es porque ya venía con el sello de Dios. Óyeme, escúchame. Y si Él permitió que tú nacieras, es porque Él ya tenía trazado un camino por donde tú y yo tenemos que caminar. Y sabes, y en ese camino tú tienes que avanzar. Aunque no veas nada, tienes que avanzar. El problema es que te quedes ahí mirando a tu pasado, pero tienes que avanzar. Te van a aparecer lobos, te van a aparecer leones, te van a aparecer gente extraña, te van a aparecer tentaciones cual nunca antes habías visto, pero tienes que seguir. La vida no es fácil, y nosotros como padres tenemos que enseñarle a los hijos en que ellos tienen que esforzarse. Si usted acostumbra a un hijo a darle de todo, óyeme, le estás haciendo un gran daño. Déjalo que Dios lo trate y déjalo que crezca en las cosas del Señor. Pero tienes que aprender. Y tú naciste porque el Señor sabe que tú tienes que cumplir una misión aquí en la tierra. No, yo no te estoy diciendo que vas a predicar, que vas a estar aquí adelante. No, hay mil maneras en que Dios te necesita para el mundo. Y para cerrar con broche de oro, es esto importante. Si estás aquí sentado escuchando la palabra, eso es fe. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Óyeme, si tú estás sentado hoy aquí en un domingo 19 de marzo, bueno, se me adelantaron, están afanados. Si estás sentado escuchando la palabra, eso es fe, y esa fe es suficiente, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hoy, oye, veniste a recargar tus oídos. Hoy veniste a recargar tu memoria, tu conciencia con esta palabra, y créeme que esta palabra es suficiente para que puedas mover montañas. Porque vas a mover montañas. O sea que te doy esas dos respuestas nada más. No naciste por accidente. Y si estás aquí, es porque tú eres un escogido de Dios. De ti depende cómo tomes las decisiones. Porque Dios es tan lindo que nos dio libertad. Libertad para expresarnos, libertad para escoger, libertad para yo decidir, libertad en tus gustos. Pero tú decides si escoges el camino de la oscuridad o el camino de la luz. Esa es la respuesta. El problema no es porque Dios hizo el infierno, si Él es un Dios de amor. No, el problema no es el infierno, el problema no es el lugar. El problema es el corazón del hombre, en que deciden amar más la oscuridad que la luz. ¿O no? Dale un aplauso a Dios.
La gente le echa la culpa a Dios de los sufrimientos de la vida. ¡No! El problema está aquí. Yo decido a quién hago feliz, a quién no, a quién le sirvo, a quién no, a quién busco, a quién no busco. Yo mismo construyo lo mismo. Yo mismo, en base a la palabra, yo decido qué tengo que hacer con lo que viene en el resto de mi vida. Ahora, escúchame, te la voy a colocar más sencilla, porque la gente piensa que tener fe es demasiado complejo. No, tampoco. Porque, ¿sabes? Mover una montaña grande no necesitas tener una fe grande. Solo necesitas una fe tan pequeña como un granito de mostaza. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice Mateo 17:20, Nuri? Mateo 17:20. ¿Quién se acuerda de Mateo 17:20? A ver, los que estudian bastante la Biblia. Eso es algo que tú necesitas. Tú y yo necesitamos esa palabra, porque te das cuenta que tú no necesitas una fe grande para mover el mundo. Tú necesitas una fe pequeña, como un grano de... ¿Cuánto conoce un grano de mostaza? Yo la conozco. Es pequeñita, como la cabecita de un alfiler, quizás hasta más pequeña, pero cuando crece, wow, un árbol gigante. Dice, Jesús le dijo, por vuestra incredulidad, porque ahí estaban los discípulos diciendo, pero ¿por qué nosotros no echamos ese demonio y tú sí? Dice, por vuestra incredulidad, porque de cierto digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada te será imposible. ¿Necesitas una fe gigante hoy? El Señor te está demandando solo una fe como un granito de mostaza. Una pequeña fe es suficiente, óyeme, para que tu vida no vuelva a ser la misma de antes. ¿Ok? Cuando hay duda en nuestra vida, oye, mira, cuando en nuestra vida hay duda, ¿sabes qué hace Dios? Nos empieza a demandar cosas pequeñas. Porque Él entiende que en ti hay una parálisis espiritual. Muchas veces tenemos parálisis espiritual. No avanzamos en el mundo espiritual, porque Él conoce que en nuestra fe hay una parálisis. ¿Y qué hace Él? Te empieza a demandar cosas pequeñas para que esa pequeña fe vaya creciendo. Cuando tú empiezas a cuestionar la vida, cuando tú empiezas a dudar de todo lo que Dios te ha dado, es porque necesitas crecer. Todavía hay dudas. Cuando hablas más de la enfermedad que la sanidad, hay dudas. Cuando hablas más de los problemas económicos, de la bendición que viene para tu vida, hay dudas. Cuando crees que lo que Dios va a hacer con tu hijo, hablas más negativo de tus hijos, de lo que Dios va a hacer, hay dudas. Oigo pocos amenes, me siento solo. Estoy solo, Duri. Mire, una persona cuando maneja el lenguaje de la fe se conoce. O sea, yo no te estoy diciendo ahora que vives en una burbuja, escapando de la realidad de la vida. No, es una manera en que tú tienes que aprender a confrontar por la palabra todo lo que se levante contra ti. Mira, el problema de los, digamos, ¿por qué vives con tantas situaciones difíciles? Porque el Señor quiere que tú ejercites la palabra. Dile al que está al lado, el Señor quiere que tú ejercites la palabra. Y dile, déjate de quejarte tanto. Dígale, déjate de quejarte tanto. Yo meto hoja de vida, no consigo empleo por aquí, empleo por allá, estoy harto aburrida. Oye, ¿será que eso es? Ya media Barranquilla me conoce. Todo, papá, ¿para qué estudié yo esta carrera? Es un fracaso, papá, entonces le echan las culpas. O sea, son personas que les cuesta entender el lenguaje de la fe. Cada vez que metas una hoja de vida, dile, Señor, gracias. Gracias porque yo no sé, aunque nadie me conozca, tú me vas a llamar. Dios te va a soplar qué vas a hacer con lo que tanto aleja. Amén. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies y queremos orar para que tú le creas a Dios. A veces, miren, parece algo
subjetivo lo que voy a decir, pero es real. A veces cuando tú tienes más fe, te llueven más pruebas, te vienen como que todo al revés, porque lo he vivido yo. A veces alguien te da una palabra profética en ese día y parece todo lo contrario. ¿Ya? Dice, bueno, pero me dijeron esto y lo que he visto. Fíjate que a Abraham le dijeron, Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela porque haré de ti una nación grande y serás bendito. Después vino una hambruna. Vino una hambruna. Yo imagino que Abraham dijo, bueno, Dios me dijo que me iba a sacar, que me iba a prosperar, me iba a bendecir. Y estoy conociendo el hambre. ¿Dónde está Dios ahí? A veces pasa. Pero Dios trabaja en ambas circunstancias. Mira, si tú no aprendes a adorar a Dios en el desierto, mucho menos lo vas a adorar en la tierra prometida. Amén. Los desiertos Dios los permite, los desiertos en tu vida, las traiciones, los desengaños, las incomprensiones de la gente, cuando no hay dinero, cuando hay enfermedad. Dios lo permite para ver cómo está tu corazón y te reconoce que en verdad necesitas crecer. No mires las cosas difíciles en la vida como un gran perjuicio a tu vida. No, al contrario, te hacen crecer.